Bueno, buenas tardes, buenas a todos y a todas, bienvenidos, gracias por conectaros esta tarde a este evento. Tenemos por aquí a Inés, que estaba con la cámara encendida desde el minuto cero ya para recibiros. Veo que os seguís conectando, normalmente empezamos, hay tres y cuatro, pero bueno, vamos a ir, si queréis, presentándonos un poquito y contando, ¿vale? Mi nombre es Yolanda, soy coordinadora en Mr. Marcel y bueno, pues voy a estar aquí un poquito detrás de la pantalla acompañando a Inés, ¿vale? Primero y contaros cuatro cositas muy breves. Supongo que ya habéis visto porque habéis recibido una serie de correos de qué va a ir un poquito esto, si no, no os hubieseis apuntado también, ¿no? Voy a compartir rápidamente una pantalla de Keynote que creo que la deberíais ver bien. Vamos a ver un segundito. Compartir. Vale, creo que ahora lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Bueno, como pone por aquí en la pantalla, pues es hoy. Hoy tenemos esta masterclass que se llama Modo Avión, cómo proteger tu creatividad en tiempos de la IA. Esta charla está enmarcada dentro de los eventos de difusión del curso que imparte Inés, vamos, que imparte y que dirige en la escuela, que se llama Dirección de Arte con Inteligencia Artificial. Luego, si queréis, al final del todo podemos comentar un poquito, ¿vale? Pero bueno, básicamente es un curso de 15 horas lectivas cuya próxima edición comienza a mediados de mayo. Si alguien quiere más información, pues que nos escriba simplemente y encantados de contarles un poquito más. Aquí tenemos a Inés, ya la hemos visto. Bueno, Inés es experta en inteligencia artificial generativa y, bueno, ha trabajado en publicidad. No voy a introducirla mucho porque creo que es más interesante quizá que nos lo cuente ella, ¿vale? Y seguro que ya habéis estado bicheando un poquito lo que hace. Y nada, casi le vamos a dar paso a Inés porque realmente hemos venido para esto, ¿no? Así que voy a dejar de compartir y adelante, Inés, cuando quieras. Muchas gracias, Yolanda. Nada, encantada de saludaros a todos. Yo soy Inés, me dedico a transformar y formar equipos creativos ya desde hace unos 3 años. Les ayudo a adoptar la inteligencia artificial a través, pues depende del equipo, de consultoría, charlas, workshops, clases, etcétera. Y he tenido el placer, la verdad, de colaborar con Mr. Marcel, eso ya desde hace como 3 años, haciendo el programa de dirección de arte con IA, y la verdad que es un absoluto lujo poder ver la evolución de los alumnos que hemos ido teniendo porque ha ido evolucionando el programa con la tecnología, cada vez lo vamos como Ujú. actualizando, porque claro, mantener también que todo esté a la orden del día, haciendo el curso varias veces al año, pues va cambiando, va evolucionando el curso con los alumnos y también según van demandando. Pues hay veces que unos te piden unas cosas, otros te piden otras, entonces se va como actualizando y es súper guay ver los proyectos que desarrollan a través de los cursos. Así de background, llevo más de 10 años en la industria creativa, he estado en varias empresas y desde hace 3 años ya estoy como por mi cuenta, ya formando y haciendo consultorías. Y como ha dicho Yolanda, hoy os traigo una charla un poquito diferente porque hoy no vamos a hablar de cómo usar la IA a nivel técnico, no es la típica charla de copia estos prompts o te voy a hacer una demostración de una herramienta. Vais a ver que no voy a hablar de herramientas, no voy a hablar de tecnología, voy a hablar de algo que a mí me parece mucho más importante y que después de llevar un tiempo escuchando mucho y trabajando mucho en la IA, creo que es una de las cosas que más preocupa a los creativos. Hoy vengo a ayudarte a no perder tu mirada mientras usas la IA, ¿vale? Que es igual de importante que saber usar la IA. Así que bienvenidos a la charla modo avión. Voy a compartiros pantalla. Una cosa que se me olvidado decir simplemente que mientras Inés está hablando, si queréis, bueno, si ella os pide también participación en el momento, por supuesto, eso queremos, ¿vale? Que participéis. Si no, cualquier duda que tengáis también la podéis ir escribiendo por el chat. No os preocupéis que yo la voy recogiendo, la voy apuntando y cuando finalice Inés lo ponemos sobre la mesa y comentamos todos, ¿vale? Así que simplemente es ese detallito. Adelante, Inés. Gracias, Yolanda. Claro, yo feliz siempre. Usad el chat. Yo voy a haceros alguna preguntita, o sea que también voy a pedir que estéis atentos porque os voy a hacer alguna pregunta en algún slide para saber, conoceros un poco y ver qué cosas os habéis encontrado, pero aún así cualquier pregunta, sea durante la presentación o luego, yo os la respondo encantada. Así que nada, bienvenidos a Modo Avión. Quería empezar con una pequeña escena cotidiana. Imagínate que estás en el aeropuerto y que ya has pasado los controles y por fin entras al avión, ¿no? Para ponernos un poco en escena. Te acabas de sentar, todavía hay ruido, gente colocando las maletas, el típico sonido de la gente ya poniéndose el cinturón y de repente ves al del asiento 17F sacar el móvil y te acuerdas que hay que activar el modo avión. ¿Vale? Bueno, pues coges y activas el modo avión en tu móvil. Y de repente hay un alivio raro, que es casi como físico, que lo notas, que es como si se apagara ese zumbido de fondo, porque ya el avión
no es que esté silencioso, sigue habiendo ruido, pero hay un tipo de ruido que se corta y que genera algo hasta de incomodidad, ¿no? El ruido de que ya no estás disponible, que has mandado ese último mensaje a tu familia de que vas a despegar, que ya no puedes hacer ese scroll infinito, que no te pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces ese ruido se apaga y de repente te permite tomar el control de tu tiempo. Realmente estás ahí entre la incomodidad y el alivio. O sea, creo que todos navegamos de ¿y ahora qué hago? Pero luego en el fondo, pues te coges tu libro, te pones tu serie que te has descargado o te pones a escuchar música, ¿no? Es como un tiempo para ti. Entonces, el modo avión quiero que para vosotros en esta presentación sea eso, es volver al mando, volver a no dejarte llevar y como tomar la responsabilidad de hacer lo que tú quieras con la inteligencia artificial. Entonces, este gesto para mí se ha convertido en una metáfora perfecta de lo que necesitamos ahora como creativos en la era de IA. Ahora que la mayoría, si no la está usando, ha oído hablar o ha probado algo, o sea, ya no estamos hace 2 años que nadie había abierto la inteligencia artificial, ya estamos dando cuenta que sí que tiene más impacto. Porque la IA es increíble, por supuesto, pero lo que viene con ella es un mundo donde todo se puede generar, todo se puede copiar, todo se puede eficientar y a veces sin pensar en las implicaciones y consecuencias que puede tener. Entonces, lo fácil sería caer en una trampa muy, muy moderna, que es crear sin decidir y un día darnos cuenta que nos hemos perdido a nosotros mismos por el camino. No sé, en mi opinión, el mayor cambio que trae la IA en el campo creativo ya no es tecnológico, sino que es de identidad. Va de criterio, de valores, de tomar decisiones conscientes y de no delegar al piloto automático nuestra propia creatividad. Así que hoy lo que yo consideraría un éxito de esta charla es si salís con muchísimas preguntas más que con muchas respuestas, ¿vale? Porque este es un ejercicio de preguntarte muchas cosas y un ejercicio muy de introspección. Para comenzar, me ha pasado algo en Semana Santa y me parecía que venía al pelo para esta presentación, así que os lo voy a contar. Aquí hemos tenido Semana Santa vacaciones hace, pues la semana pasada creo ha sido, o la anterior, y entonces aquí no hay colegio, ¿vale? Yo tengo una niña pequeña, entonces en mi casa no hay colegio muchos días, significa muchísimas manualidades. ¿Vale? Mi hija tiene 3 años, entonces es pues un campamento de sacar las pinturas al salón, pintar, rasgar, pegar, todo. Bueno, pues un día sacamos lienzos y pinturas, que no se los saco muchas veces, y después de un rato mezclando pintura sobre pintura, de repente me viene con el lienzo y me dice, mira mamá, he hecho un avión. Y como tiene 3 años, yo la verdad que lo que me esperaba, porque aún no dibuja muchísimo, yo esperaba que hubiera hecho algo así, como pues un burruñito que tuviera alas, que tuviera cola, pero no sé, es lo que venía esperando, ¿vale? Pero os he puesto una foto de su avión, ¿vale? Este era su obra, su avión, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué dice? Pues yo dije, pues mi primera reacción fue decirle que se había esforzado mucho, que madre mía, qué chulada y que íbamos a buscarle un hueco en la pared. Y la verdad que lo del avión yo no lo veía, me parecía chulísimo, pero bueno, pues ahí se quedó. Y pasados unos días fue cuando, dando un paseo, me fijé en esto. Y me sorprendí un montón porque pensé, ostras, sí que era un avión. Pero claro, un avión visto, pues desde una visión no sesgada. Porque yo, tras años donde un mundo nos da un mismo imaginario, mi cabeza buscaba lo obvio, lo rápido, lo correcto. Y eso es lo que mata justo lo que nos hace creativos, la interpretación, un punto de vista único, la paciencia para mirar, para descartar, para evolucionar. ¿Vale? Entonces, a lo mejor la IA nos está robando la capacidad de ver, no las ideas como tal, porque nos está creando un imaginario muy dado, sin dar como esa oportunidad a tener otra visión. Puede ser brutalmente útil, pero en un contexto acelerado te da una respuesta antes de que tú hayas mirado. Entonces tu imaginación se va oxidando poquito a poco. Entonces el modo avión es ese gesto consciente, porque al final el modo avión es algo que tú haces muy conscientemente en un momento muy específico para que tú te des la oportunidad de volver a mirar antes de pedir. Vale. Y esto nos lleva al ruido, que es lo primero que quería hablar con nosotros. He puesto aquí mi campanita de notificaciones, que creo que es un ruido que a todos nos es bastante relevante. Así que primera preguntita que os lanzo es levanta la mano o pon algo en el chat si alguna vez has abierto una herramienta de IA con una intención clara
y has acabado 20 minutos después con otra cosa totalmente distinta. Ahora tengo, levanta la mano si tienes más de 100 posts guardados en Instagram o LinkedIn hablando de flujos mágicos, herramientas nuevas, prompts esperando el momento perfecto en el que tú te pondrás al día. Y la última que tengo, levanta la mano si al empezar un proyecto, antes de abrir ninguna herramienta de diseño o tu cuaderno, has preguntado a la IA. Vale, veo muchas manos. Creo que esto está siendo algo muy común y es que es lo más normal del mundo. Y simplemente hay que ser consciente de ello, porque a lo mejor hay que reflexionar en cuáles son nuestras respuestas automáticas y qué podemos hacer para tomar más control de nuestros flujos creativos. Entonces, si has dicho que sí, alguna de las anteriores está siendo víctima de este ruido, el ruido que te empuja, que te compara, que te acelera, que te promete el control y luego te lo quita. Vale, he puesto aquí algunas frases de las que más me encuentro por redes sociales. Podríamos cambiar las X por cualquier herramienta que se os venga a la cabeza porque está llenito. Entonces, supongo que os suena, ya no necesitas diseñadores, editores, copy, pon la profesión que te venga. Siempre hay un montón de post porque hay una herramienta de IA que ya te hace una profesión entera. ¿Has probado lo último de cualquier herramienta? Comenta X y te mando todas mis prompts. Haz un mes de trabajo en 5 minutos con un agente. Y la que a mí más me pone nerviosa, que es la IA no va a quitarte el trabajo, pero alguien que la use sí. Yo como veo una conferencia más con esta frase, me pone los pelos de punta. Y es que vivimos rodeados de este tipo de mensajes. Entonces, esto no informa como tal, no te está diciendo nada, te está activando la ansiedad. O sea, no es que sea falso tampoco, tampoco verdadero, es que te empuja a correr. Y cuando corres tú te olvidas cosas por el camino, es imposible llegar a todo. Entonces, la cosa es que no solo nosotros estamos expuestos a este tipo de información, todos los días también están nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros clientes. Entonces no estás acelerado tú, está acelerado todo tu entorno. Ahora, dentro del ruido hay dos tipos de ruido. Tenemos el ruido externo, porque vivimos en una cámara de eco de tendencias generadas. El ruido externo nos empuja a imitar lo que el sistema ya ha validado. Entonces, herramientas nuevas cada semana, tendencias, prompts virales, demasiadas referencias visuales, gente que parece ir siempre 10 pasos por delante que tú. Y luego algo mucho más peligroso, que es el ruido interno. Esa pequeña vocecita que te habla desde tu cabeza y que te dice, si no aprendo esto me quedo atrás, no soy suficiente, no empiezo porque ya voy tarde, no tengo tiempo para ponerme al día. O si uso la IA estoy yendo en contra de mi sector, que muchas veces también te debates entre si haces bien o no haces bien. ¿Vale? Entonces esto duele mucho, especialmente a la dirección de arte, porque nuestro trabajo no solo es ejecutar, es decidir. Decidir qué emoción manda, qué estética es coherente, qué historia se sostiene, qué detalle hace que eso sea de verdad para la audiencia. Entonces, el problema no es que la IA llega con un superpoder, que te da opciones infinitas y súper rápidas. Y es que eso da la sensación de libertad, pero si llega demasiado pronto, es ruido que no te deja avanzar. Porque si te dan 30 outputs diferentes antes de que tú hayas formulado tu punto de vista y lo que tú quieres hacer, el pensamiento se debilita porque va a llegar tarde. Entonces ahí nace como ese piloto automático de la creatividad, donde estás pidiendo más variaciones cuando aún no sabes qué quieres. Estás pidiendo, dame una solución más creativa cuando aún no has definido cuál es tu intención. Estás pidiendo que algo sea más premium cuando aún no has definido la emoción que quieres que tenga. O pides, hazlo como X, pon ahí una profesión, pon ahí un autor, un lo que quieras, cuando aún no has encontrado ni tu propia voz que quieres tener ahí. Entonces, si no creas un gesto consciente para salir de este ruido, el ruido está decidiendo por ti. Vale. Y ahora, como se han puesto un poco de moda los confesionarios, he decidido hacer una confesión porque me venía también muy al pelo, así que os traigo una. Yo enseño a creativos cómo usar la IA con cabeza desde el principio y este año casi me pierdo en ella.
¿vale? Os voy a contar un poco lo que me ha pasado porque es de donde me he basado los aprendizajes para esta charla. Es que llevo año y medio intentando autopublicar un libro sobre mentalidad y IA creativa. Llevo muchísimo tiempo escribirlo. Y el proceso de escritura, digamos que me ha parecido muy obvio que tenía que ser manual. Es como pues, no lo voy a delegar a la IA, era súper obvio. ¿Qué pasa? Que tardé un año en escribirlo y pensaba que yo ya había superado la parte más difícil. Pero llevo ahora mismo 6 meses bloqueada con la maquetación, porque caí en mi propia trampa, o sea, la maquetación, me apetece hacerlo, tengo muchísimas ideas de layouts, quiero hacer las ilustraciones manuales porque antes ilustraba, eh, lo amo, lo disfruto, pienso la idea de tenerlo en mis manos y me apetece un montón, pero aún así llevo 6 meses sin poder terminarlo, estoy bloqueadísima y me frustra pensar si esto es lo que más me importa, ¿por qué no puedo acabarlo? Entonces, la cosa es que llevo 3 años dedicada a formar y creativos y a acompañar, pero en este tiempo, pese a que me encanta, me ha producido ese bloqueo porque no sé muy bien cómo avanzar. Llevo tanto tiempo dedicada a formar que hace mucho que no cojo los programas de diseño como de maquetación, porque es algo muy específico, como que otras cosas como branding o más genéricas, Illustrator, Photoshop, sí lo he estado usando mucho, pero no he hecho ningún layout en 3 años. Entonces, como me bloquea, soy esa persona que dice, no uses IA para todo en mis clases, pero me he pillado a mí misma haciendo exactamente eso. Entonces me decía, no es procrastinación, es trabajo, porque así aprovecho y pruebo cosas para mis clases. Pero en el fondo no era eso, era miedo a enfrentar el papel en blanco, a fallar, a no ser suficiente. Y empecé a usar la IA para llenar ese vacío. Entonces, ¿qué tengo ahora? Te he generado planificadores editoriales con vibe coding. Tengo más de 1000 referencias de layouts que lo hacen ingestionable y me ha impedido más que facilitarme. He creado más de 20 agentes y mini apps de organización, moodboards, productividad, revisión editorial y solo estoy en un loop evitativo, ¿vale? Entonces, ¿me ha servido de algo? Realmente no, porque la solución al final era darme el espacio para enfrentarme al folio blanco y pensar que quería. Todo ese ruido me ha valido para tardar más. Entonces, si te lo preguntas, puedo decir ahora orgullosa que ya he salido de ese bloqueo. No hace mucho, ¿eh? Hace un par de semanas, pero ya estoy maquetando. Y ha sido a través de un detox digital, de mucho parque, papel, cero referencias. O sea, no usar nada de lo que he hecho, empezar de cero, sin referencias y solo volver a la guía cuando ya tenía una ruta clara, cuando ya podía como pues entrenar algo con los visuales que yo quería en la dirección que quería, seguir mezclando mi proceso manual con la IA. Así que por suerte para vosotros, de mis tropiezos, he podido recopilar mis aprendizajes, así que lo que os cuento hoy no es solo teórico, viene justo de esta experiencia y del proceso que pretendo continuar, porque no solamente es que me haya pasado ahora, sino que ahora quiero ser más consciente y adaptarlo a mi día a día para que no vuelva a pasar y llegar a un bloqueo como este de depender absolutamente de la IA. Así que os he hablado del piloto automático y lo primero que quería, como os he contado mi historia, es contaros alguna otra historia que he visto en alumnos para que entendáis un poquito más qué es dejarse llevar por el piloto automático en otras situaciones, ¿vale? Aquí traigo el pitch doble, el copia-pega y mucho output, cero decisión. Entonces, lo primero sería el miedo a volverse genérico. En este caso es un caso real de una agencia que transformé, que me comentó que habían ido dos agencias a hacer un pitch y los dos pitch eran prácticamente iguales a cliente. ¿Vale? Entonces, ninguno de los dos, por supuesto, se llevó el cliente y es lo que puede pasar si tú te dejas llevar por la IA desde el inicio. Si tú le estás pidiendo ideas a la IA y de esa semillita que te ha dado la IA vas a hacer una campaña entera, hay bastante probabilidad de que otra persona le haya puesto el mismo briefing y le salga una idea parecida. En cambio, si tú inicias desde tu creatividad y tu semillita es tuya, luego aunque uses la IA para expandirlo, ya la semillita va a ser muy única y se va a diferenciar de la competencia. El segundo que tengo va de pérdida de identidad, voz y de autoría. Y en este caso era de un copywriter que empezó a delegar captions, pensando que no importaba tanto, que eran los captions, que él estaba escribiendo pues contenido más largo, etcétera, y pedía textos virales, imitar otras marcas, entonces ahorró un montón de tiempo, pero de repente dejó de reconocerse y era como leer a otra persona.
Entonces, el trabajo era correcto, pero ya no era suyo, no sabía muy bien cómo empaquetar, no, como que distorsionó su identidad y le produjo como muchísimo conflicto. Y la última que tengo es el exceso de opciones, que está un poquito más ligada a lo que me ha pasado a mí con la maquetación. En este caso fue un diseñador que me enseñó 60 o más variaciones de un mismo visual y cuando le pregunté cuál era la idea detrás, no me supo decir nada. Y justo ahí estaba el problema. La guía te hace cosas maravillosas que puedes venir y decir, mira qué bonito, pues es precioso, pero ¿qué me está contando? O sea, creo que también no hay que dejarse llevar porque puedes hacer cosas maravillosas, sino también partir con el proceso de diseño clásico de todo tiene un porqué, estamos buscando un propósito, una emoción, queremos realmente ir a comunicar algo. Y esto me lleva a lo que te hace ser tú. ¿Vale? Aquí tenemos la esencia, el modo avión es volver a tener el mando y para volver a tener el mando tienes que saber quién eres. Y aquí viene la pregunta más incómoda que hago en las formaciones y creo que es la que más les cuesta responder. Les acompaño durante el proceso de introspección y es increíble ver cómo es uno de los puntos que más paraliza, mucho más que aprender herramientas complejas. De repente se les pregunta, ¿qué te hace ser tú? Y mucha gente no lo sabe, porque se suele pensar que esto va a detener tu estilo propio, como pasa en la ilustración, pero tampoco es eso. Muchos de nosotros a lo mejor no tenemos un estilo muy, muy, muy definido. Va de autoconocimiento, de analizar lo que disfrutas, qué crees que se te da bien y preguntar también a los demás. Hay veces que tú crees que se te da bien una cosa y los demás creen que es otra y a lo mejor tienes dos cosas que son muy potentes en ti. Así que a veces nuestra percepción es distinta de lo que proyectamos. Y con esta base, con esta información, ya podemos ir decidiendo qué queremos delegar o proteger de la IA, que es igual de importante. Esta slide me hace mucha gracia, la verdad. Es muy real, pero no sé, me parece divertida. El matar una idea en tres prompts pasa bastante más frecuentemente de lo que creemos y es que en el fondo tenemos buenas ideas yendo en nuestra cabeza constantemente, pero hay veces que por usar la IA las matamos, porque no es el prompt en sí, es que a lo mejor no nos hemos dedicado tiempo a analizar cómo trabajamos, no conocemos ni respetamos los procesos cuando trabajamos con IA y buscamos solo la máxima cantidad de contenido en el menor tiempo posible. Entonces estamos poniendo en riesgo la calidad, el carácter único de nuestras propuestas y nuestra propia autoestima por el proceso. Os he traído tres prompts para que os valgan un poquito de ejemplo. Lo he llamado el aspirador, el clon y el microondas. El aspirador básicamente es intentar sacar el máximo provecho con un solo prompt y cero contexto, como por ejemplo, dame 50 ideas súper creativas e innovadoras sobre, pon en la X el tema que tú quieras. Realmente este no sería el proceso de diseño que seguiríamos, pero a lo mejor le estamos pidiendo a la IA que no siga el proceso de diseño y luego nos quejamos de que la respuesta es generalista. La segunda que tengo es intentar copiar algo o alguna persona, porque es más fácil que trabajar en una dirección. Y la tercera es pues la comida rápida de las prompts, y es copiar tendencias sin estrategia o no tener profundidad, querer hacer mucho a la vez y que ya te haga todo. Por ejemplo, aquí le he pedido hacer un rebranding final completo con un montón de cosas en una sola prompt, ¿vale? Ninguna de estas soluciones son las correctas. No, o sea, lo que vengo a contarnos son estrategias de prompting, ¿vale? Obviamente estas prompts se podrían mejorar mucho, pero aunque se mejoraran al exceso, si no realmente no trabajamos y las incluimos en la parte del proceso que toca y hacemos el pre-trabajo y el post-trabajo, no nos van a funcionar porque son señales de que no sabes en qué fase de trabajo estás y qué implica estar ahí. O lo sabes, pero no le estás dando espacio, estás pidiendo el resultado cuando todavía a lo mejor te toca explicar, editar. Así que antes de pedir output hay que definir el contexto, la intención, los límites, a lo mejor trabajar offline, decidir qué quieres proteger, qué no quieres delegar a la IA, cuáles son tus valores y tu ética. Os he traído el ejemplo de lo que me salió poniendo estas prompts tal cual, sin ponerle nada más para que veáis, ¿vale? Me hizo este branding como para un evento en Madrid de la ciudad de movimiento. Si veis esto, lo primero que llama la atención es que regulinchi, pero bueno, y este logo
no sería, bueno, aparte de estar mal hecho, pero bueno, no sería, no tendría copyright. Es una cosa súper genérica, o sea, no tiene nada que ver con nada, porque como no le he dado ni contexto de marca, se ha inventado un nombre, se ha inventado un evento, o sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Aquí la reflexión es que cualquier persona que no tenga ni idea de diseño ni de dirección de arte puede poner estas prompts y le sale algo así. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es nuestro privilegio? Que nosotros somos profesionales, somos expertos. Entonces, ahí está nuestro superpoder, en hacer algo que realmente marque la diferencia y ponga, ahora más que nunca, en valor la experiencia, en vez de usarlo como lo usaría una persona sin nuestro conocimiento. Vale, por fin llegamos al modo avión. Ahora sí que sí, ¿cómo activas el modo avión? ¿Cómo proteges tu creatividad para no dejarte arrastrar y perder tus habilidades? Bueno, pues vamos a ver tres checks, tres formas, no con la intención de añadir más tareas a tu to-do list y a tu ruido, sino de guiarte para que puedas elegir con qué te sientes más cómodo poco a poco y que todos encontréis algo que se adapta a lo que hacéis. ¿Vale? El primer check sería la intención, definir el para qué y el cómo antes de ir a cualquier herramienta digital. Pues, ¿qué quiero decir con este proyecto? ¿Qué emoción debe sentir? Sé que parece obvio, pero es que muy poca gente lo hace cuando se pone a trabajar con la IA, ¿vale? No es lo mismo pedir, dame ideas para una campaña, que decir, quiero una campaña que se sienta como un alivio, no como una aspiración, o quiero una campaña donde el producto no sea el héroe, sino la emoción, ¿vale? Hay que mapear el proceso antes de optimizarlo, porque si no sabes cómo creas, no sabes qué estás delegando tampoco. Aquí os voy a preguntar para que me digáis, piensa el último proyecto que has hecho y cuáles fueron pues tus tres fases que tuviste de trabajo. Pues por ejemplo, lo que sé, investigué el competidor o la marca, luego hice un mood board y luego lo aterricé en una propuesta de diseño. O sea, si tuvieras que decir cuáles han sido tus tres fases de trabajo y así ya puedes pensar en cuáles de ellas usaste la IA, dónde no la usaste y si fue porque no sabías o porque protegías tu valor, porque a veces no usar la IA es una estrategia en sí misma. ¿Vale? Y eso ya nos daría el espacio para ver dónde la podrías usar o no usar la próxima vez para ganar en calidad. Vale, voy a pasar al siguiente check. Tenemos aquí la línea roja, decidir qué partes del proceso son innegociables para ti. ¿Vale? Esto es clave. Todo creativo tiene un núcleo, un lugar sagrado que por defecto a él le produce satisfacción o un feedback muy positivo fuera. Entonces es donde vive su criterio, es el superpoder. Entonces puede ser que para algunos sea el concepto, otros la emoción, otros la edición final, otros la ilustración, la composición, la comunicación, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero si deligas esa cosa que identificas, te estás borrando. Entonces, lo siguiente que os voy a pedir en el chat es que completes la frase, lo que hace que mi trabajo sea mío es... Os la repito por si necesitáis. Lo que hace que mi trabajo sea mío es, ¿vale? Y si la has escrito, intentar proteger a toda costa eso que acabas de poner, ¿vale? Habría que hacer más ejercicios, hay más técnicas como para hacer pues la parte externa, la parte interna, etcétera. Y el último check que tengo aquí es el silencio, ¿vale? El silencio se trata de silenciar el ruido, identificar que estás tomando decisiones de manera consciente, que no te estás dejando llevar por el ruido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues esta parte es un poco incómoda, por eso es tan poderosa. Tienes que plantearte, ¿estoy abriendo la IA por claridad o por ansiedad? O por simplemente costumbre, porque muchas veces abrimos la IA para evitar una decisión. Entonces, al final, la dirección de arte se basa en la toma de decisiones. Si estamos delegando en la IA esas decisiones, no tenemos el control de lo que hacemos. ¿Vale? Os he puesto aquí un poco una guía de cómo, seguro que se os ocurren 1500 cosas más, ¿vale? Esto es como muy obvio, pero es que poquita gente lo está haciendo para proteger su manera de trabajar, ¿vale? Reducir el tiempo en redes, identificar herramientas justas, no intentar probar 1500 herramientas.
dedicar tiempo a la fase de briefing y planificación antes de hacer cualquier cosa y si puede ser offline, mejor. E intentar incluir procesos colaborativos con compañeros, ¿vale? No usar solo la IA de compañero todo el rato, nutrirte también de otras personas. Y ya lo último que traigo, que es un bonus, que yo soy muy fan de practicar las cosas tangibles. Entonces te animo a practicar el silencio intencional tangible, porque el contacto con las cosas reales al final también nos genera conexiones nuevas y nos devuelve un poquito cosas que habíamos perdido. Entonces te propongo, cada vez que empiezas un proyecto, dejarte media hora, una hora para trabajar de manera offline. Si puedes irte, yo que sé, a un parque, con un cuaderno, o sea, no te lleves ni ordenador ni móvil y dedícate un tiempo a hacer un mapa mental, a hacer un boceto, lo que sea que te pueda dar a iniciar de manera diferente un proyecto. Y si no, resérvate una hora a la semana para hacer ese ejercicio, da igual que sea con la cámara de fotos, con papel, con post-its, con cerámica, con lo que se te ocurra, pero algo tangible que te devuelva un poco esa intuición. Esto más para crear músculo y trabajarlo. Vale, pero me queda por aquí. Esto lo he contado. Aquí os quería contar también que a mis alumnos en el curso siempre les obligo a empezar sus procesos con papel y lápiz, ¿vale? Soy muy insistente de siempre usar un cuaderno y los deberes es que me tienen que mandar fotos de su cuaderno, porque tenéis que tener en cuenta que si la idea parte de la IA hay una altísima probabilidad de que no sea única y que cuando escales escalarás algo predecible y replicable. Entonces, si lo has pensado en tu cabeza y plasmado en el cuaderno, es mucho más fácil que te acostumbres a hacer cosas un poquito más únicas. Y ya para terminar, como odio tanto la frase esa que os he puesto al principio, quería dejarte otra. He puesto que el mundo no necesita más creativos que sepan usar IA, necesita creativos que explores quiénes son sin ella para aprender sin perder su esencia por el camino. Y con esto os he dicho que os iba a dejar con más preguntas que respuestas, así que os dejo algunas que deberíais plantearos, como cómo es mi proceso con IA, qué parte de mi proceso es solo mía y no quiero delegar, pues y en manera ideal mapearíais todo vuestro proceso gigante, qué ruido estoy confundiendo con progreso, qué decisión estoy evitando. ¿Hay que amar u odiar la IA o puedo encontrar la manera de hacer mi propia ética individual? ¿Qué tengo que entrenar sin IA para no perderme por el camino? ¿Qué proyecto podría desarrollar con IA que me representase y cómo? Entonces, ¿os animo a responder esto? Esto es lo que cubrimos en el curso de dirección de arte con IA, además de aprender herramientas. Así que si queréis desarrollarlo juntos durante 3 semanas, perfecto. Si queréis desarrollarlo por vuestra cuenta, tenéis aquí algunas de las preguntas que trabajamos. Y con esto yo creo que ya estaríais listos para el despegue. Así que la próxima vez que sientas que el ruido te abruma, recuerda que tienes un botón con el que puedes tener control. Y con esto es todo. Muchísimas gracias. Ahora respondo vuestras preguntas. Bueno, por aquí hay muchos bravos, aplausos. Eh, bueno, han salido cositas. No ha habido preguntas como tal, supongo que ahora van a ir lanzando algunas, o sea que animaros que tenéis aquí a Inés disponible para vosotros. Sí que, bueno, contarte así algunas cositas que han ido poniendo por el chat, ¿no? Quizás sí de las principales, cuando estabas al inicio, comentaban pues eso, que vamos todos como pollos sin cabeza, ¿no? Con esto de probar herramientas, de tener que estar al día, de preguntarle toda la ella, con estas preguntas que has lanzado iniciales, de levantar la mano, sí, que estábamos todos levantando la mano, yo creo, porque no veía absolutamente todos, pero sí que veía mucho gesto, mucha manito alzada. También, bueno, me ha hecho gracia un comentario que ha puesto Pablo, de estamos un poquito y hartos. Hasta arriba de la IA, efectivamente. Y decía Isabel algo muy interesante que luego compartían más personas, más compañeros. A mí lo que me agobia es dar por hecho que como tenemos la IA, tenemos que ser más productivos y todo tiene que ser para ayer, ¿no? Al final, bueno, pues también es eso, ¿no? Que saber utilizar la IA
no es ser más productivos, ¿no? Sino es aprovecharla. Y lo has dejado remarcadísimo en todo momento, ¿no? A lo largo de toda la conversación, de la charla, que al final no es usar la IA para todo, ¿no? Sino todo lo contrario. Detectar cuál es aquello que nos hace únicos. Por aquí dejan comentarios, decían cuando preguntabas qué es lo que me hace, qué hace que mi trabajo sea único, ¿no? Muchos han compartido lo mismo, han puesto mi esencia. La esencia la han puesto unas cuantas personas, mi proceso, la experiencia, ¿no? Creando marcas, visión única, mis valores. Al final creo que eso lo tenemos claro, pero quizá luego parar un poquito en el proceso del día a día para tenerlo en cuenta y activar la IA en aquellos momentos muy puntuales, ¿no? Que no nos pueda dar rapidez y demás, es quizá lo que nos puede perder a todos, ¿no? También decía por aquí Manuela que el problema no es la IA. Uy, ahora se está activando mucho el chat. El problema es que somos nosotros que hacemos un muy mal uso el que le damos. También comentaban eh, que no la usan mucho por tema medioambiental. Ese es un punto interesante, sí. No sé qué opinas sobre eso. El impacto Pues medioambiental que tiene el uso de las IAs. normalmente en la formación busco recursos porque es una pregunta que siempre sale. Entonces, cuando tratamos la parte de ética y responsabilidad, suelo buscar recursos actualizados. Hay bastantes estudios académicos de universidades que estudian el impacto y la verdad que es súper interesante. Yo feliz de debatir sobre ello porque a mí también me importa, no lo he dicho, pero yo estoy de ciencias ambientales, aquí donde me veis, después de una carrera creativa y siempre estoy como muy yendo para atrás a temas de sostenibilidad y es algo que me importa mogollón y me tiene también como en ese debate de, igual que con el uso, o sea, siempre intento como poner mi granito de arena para que se haga un uso responsable, que fomente la creatividad, que sea ético, que no plagie. Y lo mismo como con el uso responsable de optimización de prompts para que tenga menos impacto ambiental, poner los settings para que no esté todo el rato yendo sobre lo mismo y entonces consuma más recursos. O sea, hay algunas cosas que se pueden hacer en las IAs. Es verdad que, a ver, no deja de ser la IA, la estás usando, tiene un impacto, no lo va a quitar, pero hay cositas que se pueden hacer y lo que sí tengo es recursos, o sea, como estudios académicos respecto al impacto medioambiental, al menos para ser consciente de cuándo se usa, qué impacto tiene. Y he visto por aquí también algún comentario de estoy con amor-odio con la IA. Creo que eso es bueno. Yo siempre lo digo en todas las formaciones, que tener amor-odio con la IA es necesario. O sea, si lo amásemos sin tener nada de crítica, también sería malo. Si lo odiásemos sin darle la oportunidad, también sería malo. O sea, al final necesitamos aprender la IA, porque estamos viviendo un tiempo en el que tenemos que aprender la IA, pero no perder el foco de que también tiene su parte negativa y encontrar nuestra manera individual de sentirnos bien con lo que hacemos, nuestra ética personal, la tuya y la mía, pues van a ser diferentes porque somos personas distintas, pero como trabajar esas guías éticas individuales para al menos hacerlo como con conciencia de lo que estamos haciendo y no solamente es que la IA es mala, pero la tengo que usar y ya está, y estoy obligada. Pregunta Isabel también con respecto a esto, ¿cómo gestionamos la búsqueda de la creatividad, ¿no? O el trabajo más creativo, volverte incluso un poquito al craft, a lo manual, a separar esa hora, desconectar de toda la pantalla, de toda la tecnología, cuando desde la empresa te están presionando para que la utilices, ¿no? Qué complicado es eso. Mm, La verdad que si o sea, es normal que las empresas presionen para que se utilice porque al final pues todo es economía. O sea, lo que buscamos es la eficiencia. Es verdad que creo que esa es la primera reacción. Creo que cada vez más después de la eficiencia viene la calidad. Si tú como empresa solamente buscas la eficiencia, por narices la calidad va a ir bajando porque aún con la guía tú no puedes eficientar procesos manteniendo la calidad porque aunque eficiente es una parte del proceso, hay otra parte del proceso que si estás manteniendo la esencia creativa, mm, va a bajar la calidad, porque estás como borrando esa cosa única que tiene tu equipo. Vamos a acabar todos haciendo lo mismo de manera genérica. Entonces creo que es una cuestión de tiempo, que es normal que las empresas ahora pues están con el agua al cuello, también y la velocidad y el FOMO que sentimos todos, pues multiplícalo teniendo una empresa y no sabiendo qué va a ser de ti. Entonces creo que también hay que tener un poco de empatía, entre comillas, de ver de dónde viene esa presión,
pero también responsabilidad como individuo de hacer ese trabajo de proceso creativo, mapear tu proceso y ver a lo mejor qué parte del proceso sí puedes eficientar manteniendo tu calidad y qué parte no. A lo mejor te obligan a usarla en todos lados, pero a lo mejor hay un 50-50, que tú puedes eficientar mucho tus procesos manteniendo cosas que se siguen haciendo único y pueden aumentar tu calidad, porque te vuelves un perfil más multidisciplinar. Yo he tenido alumnos que eran ilustradores y que no sabían nada de animación y al final su proceso de ilustración lo mantenían manual, pero lo que hacían era animar con IA. Y al revés, productores de vídeo que no delegaban nada de producción pero delegaban temas de copy porque no era lo suyo. O sea, también es ver, pues eso, cuál es tu superpoder y qué te hace llegar más lejos y eficientar sin perder tu esencia y que tú estés a gusto con lo que haces. Ujú. Por aquí se está generando un debate muy interesante por el chat al respecto. También respondiendo a Isabel, contesta otra persona, Nazaré, y dice que estaba de acuerdo contigo en que si solo usamos la IA, las respuestas a las propuestas son bastante simples y las propuestas que salen son en las que metemos cabeza y en ese momento, en las que metemos cabeza y en ese momento para pensar, ¿no? Nunca puedes dejar descansar al 100%, nunca puedes descansar el 100% de las respuestas en la IA, pero debemos de no tener esa pereza a pensar, porque también estaban diciendo cada vez me cuesta más pensar, ¿no? Utilizo más la IA y he sido consciente de cómo lo dejo un poquito de lado y recurro a la IA. También hay quien está diciendo, Jacqueline comenta que usa más libros y menos IA. Pablo, que buscó cómo quitar el modo IA por defecto en el buscador de Google y ahora ya directamente le va a la pestaña web, ¿no? Sí, también muy interesante. Bueno, también preguntan por aquí, Tatiana, ¿cómo podemos educarnos con menos presencia de IA? Leyendo, supongo, claro. Libros y a mí me gusta mucho aprender haciendo, la verdad. Creo que haciendo se aprende muchísimo y equivocándose. Así que la combinación libros y hacer, no solo informarse, creo que es con lo que más aprendes. ¿Tenéis alguna preguntita más por aquí? Estoy pendiente por YouTube, pero de momento no ha llegado ninguna pregunta tampoco. Así que, venga, Eh, animaros, que tenéis a Inés aquí, no seáis vergonzosos. ¿No queréis saber nada más? Bueno, yo te quería preguntar, Inés, también cómo enfocas todo este proceso en el curso, ¿no? ¿Cómo hacer esa dirección de arte con IA, dejando un poquito de lado la IA, pero aprendiendo a usarla mejor? pues yo lo enfoco como una transformación. O sea, trabajamos en una transformación individual. Entonces, desde el principio, trabajamos también con el avión, con la metáfora del viaje. Entonces, hay un despegue, hacemos nuestro chaleco salvavidas, que son nuestras guías de responsabilidad individual. Cada uno en clase hace las suyas porque somos personas diferentes. Yo les enseño las bases, pero cada uno tiene su ética individual. Hacemos mucho debate, juego de rol, lo mismo, porque es igual de importante amar la IA como odiarla. O sea, hay que saber lo positivo y lo negativo. Y luego nos ponemos a mapear el proceso. O sea, las primeras clases son prácticamente de introspección y con papel y cuaderno, no son tecnológicas. Lo que me interesa es que hagáis un ejercicio de mapeo de proceso, justamente de saber cómo trabajas, que muchas veces lo hemos hecho en la universidad y luego no lo hemos vuelto a retocar o ahora nuestro proceso es muy diferente por la empresa donde estamos, por cómo trabajamos. Y una vez que ya tenemos mapeado nuestro proceso creativo desde que te llega un briefing hasta que entregas, podemos identificar en qué puntos podemos usar la IA y luego en qué puntos quieres usar la IA y en qué puntos quieres proteger y no usarla, porque sea lo que te gusta hacer, lo que se te da fenomenal, lo que los demás te dicen que es tu super skill, el feedback que te dan los clientes que te dicen que les encanta eso de ti, para de esa manera proteger tu esencia única, lo que te hace especial y no acabar siendo como el de al lado. Y luego ya nos metemos a herramientas. Trabajamos pues todo lo que son las LLMs, que en cada curso que damos son distintas. Ahora probablemente haya un poco más de Claude que de ChatGPT, porque la verdad que está ahora con el boom. Nos vamos adaptando un poquito también a las necesidades del grupo, pero vemos luego LLMs y herramientas de imagen y otras herramientas. Y dentro de otras herramientas, pues suele las que se piden. Normalmente suele salir vídeo, voz, música, más o menos, suele ser lo que sale. A veces ha salido algo de arquitectura o algo así, pero vamos, las clásicas son vídeo, voz y música. Y lo que también me gusta mucho es que hacemos mucho ejercicio colaborativo en el grupo usando Miro.
y luego desarrollan un proyecto final que les vale como pieza de portfolio. Si luego quieren acabar con un proyecto que luego pues poder pues, o subir a redes sociales o ponerlo en el portfolio o usarlo para algún proyectillo suyo para que sea ya un aprendizaje, pues como digo, tangible, que hayas experimentado, que no solamente te hayan contado cómo se hace. Es muy interesante esto que has dicho de las herramientas, porque es verdad que cuando nos preguntan qué herramientas se van a utilizar, y a veces no sabemos muy bien qué responder porque se ajusta a las necesidades del grupo, ¿no? Hay una base, Sí, pero luego sí que se van introduciendo y luego la IA está evolucionando de una sí, manera, ¿no? Las herramientas que no se puede decir, pues vamos a utilizar esta, ¿no? Pues igual claro. hace unos meses no sabíamos que iba a ser Claude la que Sí. tenía más auge, ¿no? La que parece que está todo el mundo ahora con ella. En noviembre dimos ChatGPT, yo creo que esta vez, pero claro, esto ha sido hace 2 semanas, o sea, Mm. se va ajustando según vaya siendo el grupo, o sea, seguimos siempre como viendo diferentes para que cada uno pueda usar la que quiera. Hay veces que las empresas tienen solo una o solo otra, entonces sí que solemos cubrir todas, pero vamos incluyendo y quitando según sea lo que haya en ese momento y para que valga un poco a largo plazo, porque a lo mejor ahora es Claude, pero en 6 meses echa GPT, entonces como prepararles para que también les valga según cómo evoluciona el mercado. Claro, al final no es tanto la herramienta concreta, sino el saber utilizar las herramientas dentro del proceso creativo, ¿no? Que sería la Justo. base principal. Ahí lo Sí. tenemos. Con respecto al tema de si la IA nos va a quitar el trabajo, ¿no? Lo has comentado antes y preguntan por el chat, ¿no? Si crees que la IA nos va a quitar el trabajo, que vayan a desaparecer puestos que necesitarán menos personas para realizar un trabajo, ¿no? Enlazando a esta pregunta que hace Isabel, añado yo que ¿cómo has visto tú la evolución del mundo creativo? Porque claro, desde tus inicios en la publicidad hasta ahora, ¿no? Que trabajas desde otro lugar, también, ¿cómo has ido viendo esos cambios? Ya no tanto si crees que van a desaparecer trabajos, probablemente sí, pero aparecerán otros nuevos, ¿no? Ahora nos dices tú, ¿cuál es tu opinión? Pero esa evolución en el mundo de la creatividad, ¿qué has ido viendo en los últimos años que te ha llamado la atención y cosas que te han asombrado, ¿no? Que están sucediendo. Yo lo que he estado viendo, más que, o sea, a día de hoy no he visto que esté quitando trabajo aún. O sea, no digo que no lo vaya a hacer, pero a día de hoy no he visto que esté quitando o no lo he experimentado yo en los equipos. Lo que sí estoy viendo es que está modificando la manera de trabajar. O sea, sí me ha pasado por contar alguna experiencia así más disruptiva que te encuentras con clientes que ya te vienen con cosas diseñadas con IA y te las piden y quieren que las replique porque se han enamorado de su idea, eso no nos pasaba antes. Entonces, en ese sentido tienes menos trabajo porque te dan las cosas medio hechas y no se quieren salir de ahí. Entonces, o a veces haces algo y te dicen esto lo puedo hacer yo con IA. O sea, nos enfrentamos a más intrusismo. O gente que no son diseñadores y de repente se quieren meter a hacer su branding. Pero yo siempre digo que aquí es donde se va a ver la gran diferencia. O sea, en este intrusismo laboral lo que va a haber es más disparidad de precios. O sea, y creo que va a haber como un servicio premium de gente que de verdad sabe y te va a aplicar la IA y su expertise y de verdad va a ser un servicio pues con un objetivo, una audiencia, un propósito, etcétera. Y luego va a estar el fast food que va a estar menos diferenciado porque va a haber mucho más intrusismo, que es una capa más básica de diseño que no está, que no se permite tanto basar en la experiencia porque pues tiene unos precios más bajos, es más rápido, es más ágil. También te digo que en mi experiencia, la gente que está haciendo ese intrusismo en el mundo de diseño no quiere diseñar. O sea, lo hace porque le hace ilusión poder hacerlo, pero no es que esté en sus planes ponerse ahora a diseñar ellos solos, porque ellos tienen un trabajo en sí mismos, a lo mejor son abogados, fisios, lo que sea. O sea, no se van a poner 8 horas al día a hacer sus diseños. O sea, que es un poco como un poco hobby. O sea, no es que la gente de repente ahora se esté diseñando sus cosas, te siguen llegando, te llegan de otra manera. Está como evolucionando el rol y somos un poco más como consejeros de diseño. Yo lo veo así, lo que nos hemos convertido como un poco en traductores de ideas, porque ya te vienen con un boceto hecho con IA, y es más ganarte la confianza de que confíen en tu expertise para poder guiarles. Entonces yo creo que sí que va a haber una evolución, una especialización quizás, porque ahora todos hacemos más, entonces
un saber un poquito en profundidad también te va a diferenciar de pues lo que hace el compañero o no, porque un productor que usa la IA hace cosas muy diferentes que un ilustrador que usa la IA. O sea, el productor a lo mejor usa la IA eso para pues hacer el copy o incluso hacer la ilustración para animar y el ilustrador lo usa para animar y sus productos se va a notar muchísimo quién tiene expertise en animación y quién tiene expertise en ilustración. El resultado va a ser muy diferente. Ujú. Dice Pablo, totalmente de acuerdo, ¿no? Además del intrusismo, yo he percibido que los que están fuera de ese sector creen que el diseño y la creatividad es cosa de darle un botón y en un segundo tienes la solución, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Dice también Peña que hoy en día se busca menos el servicio de los diseñadores porque la gente suele generar artes con tan solo escribir sus ideas. Y aunque la IA funciona, pues bueno, todo lo has mostrado, ¿no? Ese ejemplo que has puesto de trazas, de la IA funciona, pero a veces se ve falso, no se ve lo que se tiene que ver, ¿no? Le falta ese alma, le falta el contexto, el concepto, le faltan muchas cosas detrás, incluso imágenes fuera de contexto visualmente por los errores, ¿no? Que suelen pasarse, eh, que se ven, saltan a la vista, a veces sí, a veces no. El que tiene el ojo fino y se dedica a ello va directo y sabe dónde está, ¿no? Bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Estaban comentando. Hay una frase muy bonita que ha puesto Pablo cuando estabas hablando hace un poquito antes, que dice, me estoy acordando de una frase de Helen Lupton, piensa más, diseña menos. Yo no la conocía, la estaba Pues sí, buscando, totalmente. pero me ha parecido muy buena al final también con todo esto que decíamos. Eh, sí, una lucha cansina, ¿no? Tener que discutir lo que te pasa con los clientes, ¿no? Es un punto de partida y no del final, ¿no? Al final, sí, quizá el trabajo está cambiando en ese proceso, en ese contacto directo con el cliente que te pide algo muy concreto porque ya lo ha visto. Pero ahí también tenemos una responsabilidad. O sea, también cuando tengo un debate pues, de este tipo, igual que lo que está viendo en el chat, pues cuando debatimos, no es solamente quejarnos de que nos vamos a quedar sin trabajo o decir vaya lo que nos ha tocado vivir y quedarnos ahí. Tenemos una responsabilidad individual de proteger nuestra profesión. Si nosotros empezamos a mal usar la IA, nos estamos cargando nosotros mismos nuestra profesión porque no va a diferenciar nada lo que hago yo que lo que hace un abogado haciéndose el logo. O sea, tenemos que profesionalizar el uso de la IA dentro del sector creativo, porque tenemos que poner en valor todo nuestro conocimiento y lo que hacemos, no volvernos otro generalista más, pero que es de otro sector. Interesante. Es eso, claro, sí. Al final está ahí, no podemos luchar contra ella, pero vamos a usarla y vamos a usarla bien, ¿no? Ahí estaría Mm. el tema. Bueno, pues son casi las 8. Hay más que preguntas, hay debate que me está encantando. Los errores que se ven en el sector público, dice Pablo también, ¿no? Que es para llevarse las manos a la cabeza. Isabel dice que siente que antes el UX, UI era pensar en el usuario y ahora ya pues, todo ese proceso se pierde, ¿no? Se está quitando el foco en el usuario, se está dejando de poner el foco en la persona, sino en el propio resultado final, sin conceptualizar todo. Bueno, una última pregunta que hay por aquí. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Lo que comentas de darle valor. Justamente con las técnicas que he explicado, con el modo avión. O sea, parando y siendo conscientes de cuando usamos la IA, por qué la estamos usando. No ir a la IA por defecto. Me llega un briefing y lo copio y lo pego a la IA. No, me paro, pienso qué proceso voy a seguir, qué proceso seguiría, en qué puntos voy a usar la IA y luego ya me pongo a hacerlo. O sea, eso, tener ese pensamiento crítico de no hacerlo en modo automático sin pensar cuándo y cómo, porque entonces es cuando estamos dejando de usar nuestras habilidades, entonces nos va a costar mucho recuperarlas porque ya se van perdiendo, o sea, ese pensamiento creativo, ese out of the box, el hacer un brainstorming con otros creativos, lo estamos perdiendo porque vamos a la IA. Entonces, protegerlo un poco, tener esa burbujita para seguir ejercitándolo. Al final va a actuar de músculo. Si no lo trabajamos, nos vamos a cargar nosotros mismos nuestra profesión o vamos a poner nuestro granito de arena, a perder esa diferenciación de experto versus amateur. Ujú. Muchas gracias, Inés. Un Nada. poco complicado, dicen, ¿no? Dejar de pensar y no saber qué está, dejamos de pensar y no sabemos qué estamos haciendo al final. Quizás ser más críticos, dice Isabel.
Está participando muchísimo, me encanta. Me encanta que haya tanta Sí. participación hoy. Bueno, pues nada, encantados de teneros aquí. Muchas gracias, Inés, por esta charla, por estos tres para cargarnos una idea, por hacernos reflexionar sobre cómo utilizamos y usamos la inteligencia artificial. Quien quiera apuntarse al curso ya sabe que empezamos el día 11 de mayo, ¿vale? Todavía quedan plazas, así que estaríamos encantados de teneros como alumnos y si no, pues cualquier cosa, por aquí estamos. Hemos estado grabando la charla y la vamos a publicar después en el canal de YouTube de la escuela, ¿vale? Lo digo por si queréis volver a verla más adelante, aún así, en cuanto esté os avisaremos a todos para que podáis volverla a ver y quizá tomar apuntes o reflexionar. No sé si habéis cogido quizá pantallazos de esas preguntas, de esas múltiples preguntas que nos ha lanzado Inés, pero creo que es un ejercicio interesante para dedicarle un ratito más, ¿no? Más allá de esta iniciación a replantearnos cosas, pues dedicar esa horita quizá de desconexión que nos proponía ella para hacer eso, ¿no? Un par de horitas. Yo creo que una incluso hasta se quedaría corta. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa que queréis, estamos aquí y muchísimas gracias, Inés. Nos vemos pronto. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un abrazo, hasta luego.